espacio de Facebook Live. Bien, mil gracias a Pedro Pablo, al periódico El Diario, por permitirnos tener nuevamente con nosotros al profesor Jorge Iván González, pues una de las autoridades en el análisis económico en Colombia, y que la opinión boyacense tenga oportunidad de escuchar también sus análisis sobre este tema que pues son muy importantes. Yo quiero hacer un contexto general y hacer una breve referencia a cómo pudiera impactar sobre Boyacá esta reforma tributaria. Por eso voy a iniciar, trataré tres puntos solamente. El primero, recordarle a toda la audiencia que cuando vino la pandemia del COVID, el gobierno nacional se apuró a tomar una serie de medidas. Y en ese sentido, lo primero que realmente hizo fue acudir a recursos públicos para financiar la emergencia que se creaba con la pandemia. En marzo ya comenzaban a cerrarse todas las actividades económicas y la población, pues teníamos que comenzar a retirarnos y tomar las precauciones necesarias para evitar ser contagiados por el COVID-19. Mientras tanto, China prácticamente venía ya con sus decisiones absolutamente rígidas propias del gobierno que actualmente rige allí y conminó a la población, especialmente de la ciudad de Wuhan, donde supuestamente se inicia la expansión del virus, y logra en muy corto tiempo, yo creo que China, después de tomar medidas sobre el resto de las ciudades y de su país continente, en menos de 6 meses logra controlar la pandemia. Y sobre eso es muy importante señalar lo siguiente. En la discusión económica hoy se asume que es una ventaja enorme para poder despegar nuevamente en una recuperación económica el que se llegue prontamente a controlar el virus y particularmente país que llegue más rápido a vacunar o a neutralizar el virus lo más rápido posible, pues tendrá muchas ventajas mayores sobre el resto de países. Por eso entonces quería señalar que en principio en Colombia pensamos que la cosa iba a ser rápido porque el gobierno nacional se apuró a recoger cerca de 14 billones y medio, especialmente tanto de los fondos de pensiones como del fondo de sustentación territorial. Y esto indudablemente que preocupó a todos los colombianos, sobre todo a los asalariados y pensionados. Pero además de eso, bajó el encaje bancario a los bancos privados y esto permitió pues un subsidio adicional, una parte, una cuota de financiamiento a la banca privada con el propósito de que las políticas que el gobierno comenzaba a orientar de apoyar a las empresas que comenzaban a verse afectadas, pues tuvieran un apoyo financiero que parece ser, aún después de un año largo, no ha llegado a las empresas, especialmente a la pequeña y mediana empresa, y mucho menos en Boyacá, donde el 99% más o menos es microempresa, 96% es microempresa, el 2% es pequeña empresa y el resto, que es menos del 1%, es mediana y gran empresa. Y entonces ese es uno de los problemas cardinales. En segundo lugar, quería señalar entonces que el manejo económico de la pandemia y de la crisis y la gran recesión mundial que ha creado la pandemia, por ser un poco optimista, digamos que tiene tres protagonistas para involucrar allí a Colombia, porque estamos hablando de Colombia y de Boyacá, en este caso, que son,
el gran leviatán que es la OCDE, la OCDE, que desde allí se han tratado de coordinar una serie de lineamientos y de manera particular unos lineamientos que de una u otra forma ha querido recoger Europa, no del todo. En los otros lineamientos, que aunque es de la OCDE, de la OCDE, lo del gobierno de los Estados Unidos, al llegar a la presidencia, Biden, pues asume una línea supremamente libre, más allá de las amarras de la misma OCDE. Y en tercer lugar, porque estamos hablando de Colombia, lo involucro así, que es el alumno menor que quiere hacer las tareas tal cual se las manda su patrón, la OCDE, pero que lo hace muy mal. Y entonces quiero hacer una breve comparación de las medidas que se han tomado Estados Unidos, Europa y Colombia, brevemente. Indudablemente que lo que se está haciendo en Europa, al comienzo se pensó que la política de recuperación económica, el plan de recuperación de los 750.000 millones de euros que la Comunidad Europea autorizó, aprobó, y que lamentablemente por diversas circunstancias también de una mirada política y una mirada económica, el gobierno alemán cuestionó y paralizó, y es la hora, un año después, que no se ha desembolsado un solo céntimo de euro con el propósito de apoyar las diferentes medidas de cada uno de los 30 países, 29 países de la Unión Europea, con el propósito de acelerar la recuperación económica. Esto ha llevado a que países como España, Italia, en menor medida Grecia, es decir, los países del sur de Europa, comiencen a ver grandes dificultades allí y entonces tengan que recurrir al estatuto de la Unión Europea de la conformación sobre control de la estabilidad fiscal para que no se les apliquen las medidas por las diferentes emisiones o medidas que violentan un poco el régimen fiscal y en particularmente la relación deuda-PIB, que en este momento en el caso de España llega a más del 120%, no obstante que el déficit fiscal en este momento está un poquito menos del 3%. En el momento en que esos dos indicadores se cumplan, el gobierno español, como los otros gobiernos, particularmente Italia y Francia, tendrían que aplicar la cláusula de salvaguardia del Tratado de la Unión Europea con el propósito de poder hacer los desembolsos y las financiaciones por fuera de los marcos fiscales institucionales. Es decir, que la no aplicación de estos recursos de emergencia que aprobó la Unión Europea conllevaría a que gran parte de las normas de estabilización fiscal, que es lo que le da sentido a la Unión y el control sobre la cotización del euro por parte de cada país, implicaría que comienza a desmoronarse esa situación y eso es algo que está preocupando hoy enormemente a los europeos, particularmente a los gobiernos de España, Francia, Italia, Grecia, en alguna medida a Portugal y a algunos de los países de la Europa Oriental que ingresaron tardíamente a la Unión Europea. Esa lentitud en la aplicación de los recursos para orientar a la recuperación económica de Europa, indudablemente que ha tenido que ser suplida por recursos propios de cada uno de los estados, acrecentando entonces la emisión monetaria y todas aquellas variables que entran a afectar la estabilidad de la relación euro-país con respecto a la cotización comunitaria del euro, y eso está creando serios problemas. Pero amén de eso, el Brexit le ha creado a Europa situaciones muy difíciles
las cuales pues están mirando cómo resolver, y particularmente la Gran Bretaña pues está creando también situaciones difíciles hacia Europa en relación a los convenios de pesca marítima y otra serie de ventajas que antaño tenía Gran Bretaña cuando estaba en la Unión Europea. Esa misma situación se la quieren aplicar hoy a Suiza, lo cual sería una gran catástrofe para las relaciones dentro de la Unión Europea, porque supondría perder otro aliado importantísimo dentro de la necesaria estabilidad política, económica y fiscal que requiere tener Europa. El segundo elemento es la situación interesantísima que está creando el gobierno de los Estados Unidos. Pareciera que el gobierno de Biden, especialmente por su ministra de Hacienda, de Finanzas, la señora Janet Yellen, estaría rompiendo prácticamente no solo los paradigmas en el manejo fiscal de los Estados Unidos y del mundo entero, sino estaría rompiendo los paradigmas en las diferentes nociones teóricas de la economía que hasta ahora venían siendo vigentes, y particularmente con el gobierno conservador de Trump, que aplicó a tabula rasa pues todas las medidas neoliberales posibles dentro de como un propósito supuesto para darle nueva vida allí a las políticas neoliberales para hacer recuperar el protagonismo económico de los Estados Unidos, cuestión que no lo logró, y que por el contrario el gobierno de Biden lo encuentra en una situación bastante calamitosa, y en particular en su competencia internacional con la economía china, con la situación política en el cercano y el mediano oriente, particularmente las guerras de Siria, el problema de Afganistán, etcétera, que ha comenzado a resolver Biden de una manera interesante. Por ejemplo, volver al acuerdo nuclear, de quitar las tropas de Afganistán, darle un tratamiento diferente al conflicto sirio y al conflicto con Irán. En fin, pienso que es una ruptura fundamental con la política guerrerista de Trump y de todo el reaganismo que estuvo vigente hasta este momento. Pero en la parte económica, lo más interesante es el plan de recuperación económica multitrimillonario, como lo llaman en Estados Unidos, que aquí sería billonario, porque indudablemente lo que ha hecho el gobierno Biden y lo que está proponiendo hacer es ni más ni menos que volver a recuperar el papel del Estado como el ente que entusiasma y puede darle nuevos alientos a la economía de un país, y en este caso a la economía mundial, y es su proyecto por algo más de 5 billones de dólares, de los cuales 1.600 están ya siendo distribuidos, 1.600.000.000.000 están siendo distribuidos en una renta a las personas adultas de los Estados Unidos por valor de $1.400 por una sola vez, lo cual supondría que ese 1.600.000.000.000 de dólares estaría moviendo enormemente el mercado y estimulando la recuperación tanto del consumo, de la demanda agregada en general, como de la producción. Y este elemento es muy importante porque comienza a ser uno de los elementos de ruptura, tanto con el enfoque de la OCDE como con el enfoque europeo, y mucho más particularmente con el enfoque de un país como Colombia. En ese sentido, el otro proyecto de gran dimensión es algo que va a entrar a discusión esta semana en el Senado de los Estados Unidos, y es un proyecto para financiar la infraestructura física bastante deteriorada hace ya mucho tiempo en los Estados Unidos, infraestructura social, particularmente de centros de salud, hospitales, de colegios públicos, de todo esto,
que lleva a que finalmente sea un plan de inversión a corto y mediano plazo con el propósito de inyectarle muchísimos recursos a la economía estadounidense, recuperar el protagonismo a nivel internacional. Pero un elemento que los diferencia enormemente tanto de Europa como en este caso de Colombia es su osadía de volver a crearle, de aumentar el impuesto de sociedades y además el impuesto a la renta de los socios de las empresas de sus dividendos. Y esto supone entonces que su proyecto financiero no solamente está rompiendo los paradigmas teóricos en economía, sino que está volviendo a dar confianza en la posibilidad de que el Estado indudablemente cumple una función dinámica en orientar el rumbo y el sentido de la economía, el bienestar de la población, que es a lo que más le está apuntando de esa manera, más allá del propósito general, que es recuperar el protagonismo de la hegemonía mundial de la economía americana a nivel general. Bien, y finalmente en el caso colombiano, pues valdría la pena recordar eso, que ya el gobierno colombiano le había echado mano a 14.6 billones de pesos que no tenía y que no es una deuda pública en general, que eran recursos que tenía el Estado allí, que aunque pertenecen de una u otra manera a algunos entes públicos, él podía disponer. De la misma manera, lo del financiamiento a la banca privada, gran parte de los recursos de esos 14.6 billones se le otorgaron a la banca privada, se le dieron con el propósito de que financiara los proyectos de apoyo a las empresas, sobre todo a la nómina de las empresas que tenían más de 5 trabajadores, lo cual en el caso boyacense, fíjense ustedes que deja por fuera de ese subsidio al 96% de las empresas boyacenses que son microempresas, que ni siquiera son pequeñas empresas. Y entonces, estas empresas en Boyacá pues se ven terriblemente afectadas porque la mayoría de ellas, tanto las micro, que son 96%, más el 2.6% que son las pequeñas, pues son empresas familiares. Y entonces aquí lo que se está afectando no es solamente a una empresa, sino se está afectando a un patrimonio familiar. Y eso es lo que quiero resaltar. Por eso es necesario que el gobierno departamental y los gobiernos locales, además de los programas que tiene el gobierno nacional que no han llegado a Boyacá, pues también le metan platica a esto. Y creo que el gobierno departamental tiene un fondo financiero allá atesorando, como en los viejos sistemas de fondos de reserva, atesorando dinero que no está sirviendo para nada y que bien podría servir como un apalancamiento para, en este momento, apoyar esa micro y pequeña empresa en Boyacá que no ha sido beneficiada con los programas del gobierno nacional. Muchas gracias, es un profe. tema fundamental que el gobierno departamental tiene que hacer. Lo mismo los gobiernos locales, especialmente de las ciudades, creo que tienen allí unos pequeños recursos, sobre todo por vía de recursos de ciencia y tecnología, que pudiera ser aplicable y luego con de la reforma que tuvo la ley de regalías, ellos pueden disponer de algunos recursos, obviamente bien planeado, bien organizado, bien consensuado, para apalancar la economía regional. Bueno, profe, muchas sentido, gracias. Pienso que además de esos temas, el hecho de que pongan a tributar a las personas con más de 2.4 millones de pesos, pues es indudablemente ampliar la base tributaria cuando a las grandes empresas no se les toca ni un pelo con el propósito de que hagan también algunos sacrificios en recuperar la economía y al contrario, las magras utilidades que ellos tienen, pues no se les toca en ningún sentido. Luego
pienso que es un enfoque inverso al que manda la OCDE como al que está aplicando Europa y mucho más precario y pobre en el enfoque que el que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos. Perfecto. Me parece que ese es un ingrediente grave que tiene esta reforma, amén de los otros aspectos sobre los cuales no quiero profundizar porque prefiero que el profesor Jorge Iván Iván. González nos ayude a hacer toda esa interpretación inglesa. Muy